pasamos a la conferencia de clausura. Habrá luego una clausura por la... está previsto la rectora, vendrá la vicerrectora de formación continua, que es jurista, por lo tanto se sentirá más a gusto si cabe en la clausura de este año. Y la conferencia de clausura corre a cargo de Juan Gómez Riesco, tabernero de Paz. Tenemos todos los pequeños dosieres con las biografías de los ponentes, de modo que de él tan solo digo que, siendo notario, ha estado 6 años en Bruselas trabajando en la Comisión Europea dentro del largo periodo, que yo decía que fueron 10 años los que vivió en Bruselas, me dice, no, solo 6, pero la directiva de diligencia debida, si no me equivoco, fue en torno a 10 años de elaboración, y él nos puede contar de aquello que sucedía mientras se elaboraba esta directiva, y es, si no la que mayor número de enmiendas y comentarios críticos, la mayoría ha recibido a lo largo de su elaboración, la que más ha recibido de la historia de las comunidades europeas, la Comunidad Europea, la Unión Europea, en solitario, ahí está. Y nos va a poder hablar algo de lo que ha sucedido con esa directiva en el entorno actual tras los paquetes ómnibus. Muchísimas gracias. Juan, la palabra, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. A la organización, a la Universidad de San Pablo, al Colegio de Registradores y, por supuesto, a quien me ha invitado personalmente, don Alfonso Martínez Echevarría. Espero ilustrar un poco algunos elementos, como ha señalado él, más orientados a la cuestión de política legislativa y todo este giro que se ha producido, ¿no?, desde el Pacto Verde hasta la simplificación actual. Muchas de las cosas ya se han dicho previamente y muy bien dichas aquí por Calo. Pero bueno, digamos que vamos a ver algunas cuestiones en las que se puede hacer hincapié. Voy a hacer un poquito de historia, por lo que él ha señalado, Alfonso, señalando un poco el origen de la directiva, la propuesta y luego todos los cambios que se han ido produciendo en este cambio paradigmático de visión que se tiene de las cosas al cambiar la legislatura. Yo he titulado, bueno, se titulaba la ponencia, el título de la directiva, ¿no?, Diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, del Pacto Verde a Simplificación, pero también podríamos haberlo llamado, en lugar del Pacto Verde a Simplificación, de la sostenibilidad a la competitividad, ¿no? Cada legislatura tiene como alguna idea fuerza, antes era la sostenibilidad, ahora es la competitividad, pero volviendo, digamos, a lo que es la sostenibilidad, y hablando de estas cuestiones relativas a los antecedentes y al contexto de la propuesta, realmente habría que ir un poquito antes del Pacto Verde propiamente dicho, porque encontramos en materia de gobierno corporativo, aparte de la Directiva de Información No Financiera, en lo que aparece asignado en el ámbito de la Comisión Europea, la Dirección General de Justicia y Consumidores, lo que se llama el acquis communautaire, digamos que están repartidas los instrumentos en función de departamentos o direcciones generales. Y concretamente en justicia estaría lo que se llama el paquete común, las 2 directivas de derechos de los accionistas, la segunda de la cual es la que primero en este ámbito menciona la idea de sostenibilidad vinculado a la política de remuneración de los administradores. Pero habla de sostenibilidad a largo plazo de las empresas, entendida la sostenibilidad en este caso únicamente en el propio interés de la empresa, que luego pasamos por la idea de la doble materialidad, no a esta sostenibilidad meramente financiera o de supervivencia o intereses propios de la empresa, sino a los impactos que pueda tener la empresa en su actividad hacia afuera. Eso es la sostenibilidad de impacto, que es la que realmente se viene a recoger en lo que es la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas, ¿no? La otra directiva, la información no financiera, que ahora ha cambiado también de nombre después del Pacto Verde, con la modificación que se hizo y ahora también sujeta a la Omnibus, se ocupaba de aquello que hacían las empresas y informaban sobre lo mismo, mientras que esta directiva tenía como objeto obligar a las empresas a tener una cuenta determinada en estos ámbitos y en esas materias, ¿no? Aquí realmente habría que destacar como ya se ha dado acabada y adoptada la segunda directiva de derechos de los accionistas, en la Dirección General de FISMA, de Servicios Financieros, se adoptó un plan de acción sobre sostenibilidad de las finanzas en el año 2018, que fundamentalmente se ocupaba de esas otras materias, pero contenía una acción que era la número 10,
en la que se encomendaba, en este caso la Dirección de Justicia, que estudiara o analizara un poco en detalle cuestiones relativas a, por un lado, las cadenas de suministro y las posibles diligencias de vida en ese ámbito, y por otro lado, los deberes de los administradores, la diligencia de vida, etcétera, ya más que en el ámbito estrictamente de los deberes de los administradores. Esto dio pie a un par de estudios que se hizo por consultoras externas para la Comisión Europea, el segundo de los cuales, uno por cada temática, el segundo de los cuales fue muy criticado, la materia de obligaciones de los administradores, pero todo ello sirvió de base para la preparación de la propuesta de la directiva, en cuyo trámite, digamos, también se produjo el cambio de legislatura y el Pacto Verde que anunció la presidenta von der Leyen, que se desarrolló toda una serie de estrategias en las cuales ya se mencionaba que se adoptaría una propuesta en este orden de cosas. Claro, tenemos que situarnos en un contexto determinado que ahora, es verdad que parece que impone muchísimas obligaciones, pero parecía que toda la tendencia iba en esa línea. Fundamentalmente, el cambio de paradigma era pasar de criterios puramente voluntarios para que las empresas, digamos, tuvieran en consideración esos intereses medioambientales y derechos humanos a una criterio de carácter imperativo y que las empresas no lo hicieran las sociedades voluntariamente, sino ya porque hubiera una disposición de carácter vinculante. Y en ese ámbito, claro, tenemos niveles en el ámbito internacional, europeo y nacional, había una serie de tendencias que apuntaban en este orden de cosas, ¿no? Concretamente, desde el punto de vista internacional, únicamente contábamos con esos criterios de carácter voluntario en los principios rectores de Naciones Unidas, apañados por John Ruggie, y también las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Pero por otra parte también se estaba negociando y se sigue negociando, pero esto parte que no acaba de llegar a buen puerto, un tratado vinculante para las empresas multinacionales en materia de protección de los derechos humanos en sede de Naciones Unidas. En el ámbito europeo ya existía normativa que tocaba la cuestión de las cadenas de suministro, concretamente la cuestión referente al tratamiento de conflictos de minerales en conflicto y también la materia de deforestación, aunque eran más bien reglamentos relativos a normas de comercio, ¿no? De cómo acceden determinados productos al ámbito de la Unión Europea y requisitos que se puedan cumplir o no en ese orden de cosas. Una vez adoptado el Pacto Verde y en esas estrategias se ahonda en este orden de cosas, pero también porque en el ámbito nacional se encuentra normativa al respecto. Concretamente la ley francesa, la Loi du devoir de vigilance, y por otro lado también la norma alemana que se adoptó ya cuando estaban haciendo estos estudios que he mencionado previamente, es la Lieferkettengesetz, que esta, además, en su aplicación práctica, es la que ha motivado muchos de los cambios que se han introducido ahora en la Omnibus, por ver toda la carga administrativa que le suponía, sobre todo para las pymes, ¿no? Por la reclamación o la solicitud de información, no tanto para luego informar, sino para el cumplimiento propio de las obligaciones de diligencia. Entonces, en este ámbito, la propia Unión, ya no solamente por la Comisión, por no culpar a la Comisión, que es la que muchas veces es la que toma la iniciativa, pero también el Parlamento Europeo y el Consejo estaban pidiendo a la Comisión que legislara sobre la materia. Concretamente había dos informes en el Parlamento Europeo, del eurodiputado Durand y de la eurodiputada Wolters, separadamente uno más orientado a los deberes de los administradores y el otro a la diligencia de vida en las cadenas de suministro, de diciembre de 2020 y de marzo de 2021 respectivamente, y también el Consejo en sus conclusiones de diciembre de 2020, pero enfocado a lo que era la cuestión relativa a trabajo, las condiciones de los trabajadores en las cadenas de suministro, también pedía que se adoptaran medidas para proteger la condición y las situaciones de los trabajadores en estas cadenas de suministros. Cadenas de suministros que luego, también mencionarlo ahora ya de pasada, la terminología y los conceptos son importantes porque primero se habla de cadenas de suministro, todo lo que es aguas arriba, que se entendía que era lo que tenían que las empresas tener en consideración, sus suministradores, etc., a pasar a hablar de la cadena de valor, porque la Comisión quería ser mucho más ambiciosa y cubrir también todo lo que era actividad de la empresa aguas abajo. Por lo tanto, ya había discusión respecto a si era factible o no poder llevar a cabo toda la diligencia de vida en la cadena de suministro como para ampliarlo lo demás. Lo que dio luego pie en la directiva, en las negociaciones primeras, a cambio de noción de cadena de valor a cadena de actividades, que lo que hacía era limitar la parte que quedaba cubierta por las aguas abajo de la cadena de valor. Pero bueno, volveremos a todo esto. Entonces, en ese contexto es cuando se adopta la propuesta de diligencia de vida de las empresas. Digamos que la propuesta de la Comisión basada en tres pilares fundamentales, uno mucho más desarrollado, que era la diligencia de vida propiamente dicha, todos los procedimientos que hay que establecer para la identificación, prevención, mitigación,
reparación, o también comunicación, procedimientos de notificación y de reclamaciones, lo que es el procedimiento clásico, todos los pasos conocidos de lo que es el procedimiento de diligencia debida. Junto a ello, bueno, aparte de con un régimen de sanciones administrativas y de responsabilidad civil. El segundo bloque, que era bastante importante, era la cuestión relativa a los deberes de los administradores, tanto de diligencia debida como la de incorporar en las estrategias y en las políticas de la empresa en lo que se llama el interés social, entendiendo el interés social no solo como el interés de la sociedad mercantil y en concreto de la empresa, sino lo de los intereses de todas las partes afectadas, los stakeholders, que tendría que tener los administradores en consideración cuando toman sus decisiones y gestionan la empresa. Esto también venía inspirado en una norma francesa, la Loi Pacte, que modificó el Código Civil y el Código de Comercio, en el que no establecía propiamente una norma de carácter vinculante estricto sensu, pero sí decía que en el objeto social, junto al objeto social, había que determinar cuál era el propósito de la empresa y que además esa obligación de los administradores de tener en consideración esos otros intereses que pudieran ser afectados por la actividad de la misma. Y por otra parte, se vino a introducir al final, justo antes de presentarse la propuesta, el último elemento, que era la cuestión relativa a los pactos, a los planes de transición climática, por la preocupación del clima. Esto realmente no quedó incluido en la diligencia debida, porque realmente se trataba de adoptar una serie de planes para que las empresas se alinearan en ese sentido con los objetivos de los acuerdos de París, para la prevención y mitigación del calentamiento climático más de 1,5 grados. Luego voy a hablar de ello con un poco más de detalle, pero no era una obligación que estuviera sujeta, por ejemplo, a responsabilidad civil, sino que quedaba como por fuera solamente la obligación de establecer esos planes de transición climática. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esos serían como los 3 elementos de contenido que luego al final vemos que ha quedado reducido no solo en la directiva, que quedó el plan de transición climática junto a la diligencia debida, sino todo el tema de los administradores ya se cayó de la propuesta antes de la adopción por enmiendas en el Parlamento y luego en los trílogos, ¿de acuerdo? Porque esto era sumamente polémico, ¿no? Por toda la cuestión relativa a la preocupación de la posible responsabilidad individual de los administradores sociales, aunque bueno, no están exentos de posible responsabilidad a mi modo de ver, luego lo mencionaré. Y los objetivos que planteaba la directiva como posibles beneficios entendía que aparte de mitigar o prevenir posibles impactos negativos en el medio ambiente y en los derechos humanos, se entendía que para la empresa, ahora hablamos de competitividad, pero bueno, la Comisión entendía que el que las empresas tuvieran en consideración todos estos elementos o posibles impactos negativos y pudieran tratar de evitarlos, era también un elemento a favor de la competitividad de las empresas, en el sentido de que podría aportarles una ventaja comparativa respecto de otras que no tuvieran en cuenta estas cuestiones frente a los propios consumidores, por ejemplo, preocupados por esta materia, o también incluso para trabajadores que pudieran sentirse más identificados con el propio propósito de la empresa y, en ese sentido, entenderlo no solo como una carga u obligación que se imponía a las empresas, sino como que también ello podría dar pie a una serie de beneficios no solamente externos para las posibles víctimas o personas que pudieran verse afectadas por la actividad de la empresa, sino también para la propia empresa pudiera sacar algún beneficio de esto. Bueno, en esta situación se adoptó la propuesta, se negoció y el contenido, más o menos, es un poco sobre esos pilares que hemos señalado. Tenía, para ver ahora un poco el cambio, acabada la legislatura, se adoptó, como ya sabemos, en julio del año 2024 se publicó la directiva y ya de hecho se iniciaron a finales de 2024 los trabajos de transposición, hubo un primer taller, pero luego eso quedó totalmente paralizado cuando se vio con el cambio de paradigma en la nueva legislatura que los aires iban a ir por otro lado y además a finales de 2025 se adoptó la directiva Stop the Clock para frenar o paralizar todavía el periodo de transposición porque se veía que iba a haber algún cambio importante o una renegociación de la directiva. No he señalado, pero bueno, por volver a ello, para la preparación de la propuesta, o antes de la presentación de la propuesta, es preceptivo elaborar lo que se llama un estudio de evaluación de impacto. La Comisión Europea tiene unas normas internas que se llaman Regular Mejor, Better Regulation Guidelines. Entonces, aunque digamos que no es una ley o directiva o reglamento adoptado, son unas normas de funcionamiento interno que someten a la Comisión a la obligación de justificar la necesidad de una normativa concreta y además a evaluar las distintas opciones para conseguir el objetivo que se quiere lograr y elegir entre esas opciones la que sea más eficiente por razón de coste-beneficio. Entonces, estos estudios de impacto se tienen que someter a ese comité regulador
y si no lo aprueba, hay una opinión negativa, se tiene que revisar, se vuelve a presentar. En este caso hubo 2 opiniones negativas, es una de las directivas, de las propuestas que se incluye en ese capítulo, pero la regla interna, estoy enrollando un poco, pero creo que es interesante, la regla interna es que cuando una propuesta de la Comisión Europea recibe 2 opiniones negativas, ya no puede seguir adelante y hay que meterla en el cajón. Aquí, sin embargo, no se hizo así. Se adoptó la propuesta directiva, se siguió adelante tras un documento que se publicó junto con la propuesta directiva, un Staff Working Document, en el que se justificaba un poco cómo se atendía a esa segunda opinión negativa. Bueno, esto más que nada lo digo, aparte de por lo que señalaba aquí Alfonso de las críticas múltiples, por poner de relieve, aunque ya se sabe, que esta directiva es una directiva sumamente política, pero lo ha sido entonces y lo es ahora, porque ahora cambiamos de disco, ¿no? Y tenemos, como ha dicho Dulce Calvo, la brújula de la competitividad, los informes Letta y Draghi, que van en ese sentido apuntando a la simplificación, y entonces totalmente se cambia de paradigma y se va ahora a una nueva propuesta, ya adoptada finalmente y publicada en el boletín el 24 de febrero pasado, de la propuesta Omnibus. A la vez, ya lo ha mencionado Dulce Calvo, esta propuesta ni siquiera ha tenido estudio de impacto y sin embargo se ha adoptado. ¿Por qué? Porque es una prioridad política. Bueno, vemos aquí, se sale un poco del tema, pero como reflexión general, a mí se me gustaría apuntar cómo en ese sentido se puede entender que la Comisión Europea, a mi modo de ver, se va pareciendo cada vez más a un gobierno de un Estado miembro. Porque cambia de legislatura y si cambian los vientos políticos, lo que hizo en la legislatura anterior, si ahora soplan otros vientos, la siguiente lo viene a deshacer. Y esto es novedoso porque la Comisión siempre había seguido una línea, digamos, general. Además, la misión de la Comisión Europea es defender el interés general y no dar estos bandazos, digámoslo así, ¿no? Y además, desde un punto de vista eminentemente técnico, que se entendería que debería ser digamos, la aproximación a los temas, ¿no? Pero pasamos ahora a lo que se conoce o se habla allí en Bruselas de que estamos ante una comisión política, ¿no? Y entonces este tipo de cuestiones son las consecuencias que tenemos de esa nueva concepción de la comisión como una comisión política, lo cual también puede producir un cierto desafecto, desapego de la ciudadanía, ¿no? por ver estas cuestiones que pueden pasar, y también el debate clásico de la legitimidad democrática, etcétera, de cómo se hacen los cambios. Bueno, volviendo de nuevo a la cuestión relativa a la dirigencia, a la directiva Omnibus y los cambios que se han producido. Antes de pasar a los cambios de contenido propiamente de cómo se lleva a cabo la diligencia de vida y demás, sí me gustaría hacer mención, aunque ya se ha mencionado previamente, uno de los cambios sustanciales es el cambio del ámbito de aplicación subjetivo. El ámbito de aplicación subjetivo porque se han reducido los umbrales, tanto desde el número de empleados, reducido en el sentido de que se afecta a menos empresas, ampliándose los umbrales, elevándose de 1.000 empleados a 5.000 empleados, y luego de cifra de negocios o de volumen de negocios neto mundial de 450 millones de euros a 1.500 millones de euros. Esto para las empresas europeas, o sea, domiciliadas y registradas basadas en Europa. Y respecto de las no europeas, el umbral igualmente ha subido a los 1.500 millones de euros. No se tiene en cuenta un criterio relativo al número de empleados porque se entiende que es prácticamente imposible para las autoridades europeas poder comprobar cuáles son los números de empleados de empresas que no están radicadas en la Unión. ¿De acuerdo? Y sin embargo, en este caso, la cifra de negocios, el volumen de negocios, es únicamente el obtenido dentro de la Unión Europea respecto de las empresas no europeas. Porque se necesita, por la jurisprudencia europea, un criterio que permita a la Unión legislar sobre empresas no europeas, y en ese caso sería el vínculo, sería la obtención de esa cifra de negocios o de volumen de negocios dentro de la propia Unión. Y además también en fase de negociaciones, y cuando se acabó la propuesta de la directiva inicial, no de la Omnibus, se incluyó, para evitar un poco el fraude de ley y quedar fuera del ámbito de aplicación subjetivo, las empresas que funcionan sobre la base de contratos de franquicia y de licencia, por ejemplo, en su momento se habla de empresas tipo McDonald's, etcétera, que fueran externas, para que en función del volumen de cánones obtenidos a través de la franquicia, y si además se cumple un umbral determinado de cifra de negocios global, también estuvieran incluidas dentro del ámbito de aplicación subjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que ahora queda muy reducido a las grandes empresas, entendiendo que son las que realmente tienen capacidad para poner en marcha los procedimientos de diligencia de vida por el coste que puedan llevar consigo. Y por otro lado también porque se entiende que son las que pueden tener más impacto por sus cadenas de valor o cadenas de actividad en este caso, y la influencia o
efecto palanca que puedan hacer en el ámbito de sus actividades, ¿de acuerdo? La idea es dejar fuera las pymes, ya entonces quedaban fuera, pero digamos que insistiendo mucho más en este orden de cosas. No ha sido objeto de cambio en la directiva Omnibus, pero también está relacionado con el ámbito de aplicación subjetivo, pero a mí es una cuestión que me gusta, me parece interesante poner de relieve, y es el ámbito de aplicación subjetiva en el ámbito del sistema financiero. Esto también fue muy polémico y dio pie a muchísimas discusiones. La propia propuesta inicial de la Comisión para el sistema financiero, el sector financiero, ya establecía un régimen especial, porque ya excluía, por ejemplo, toda la prestación de servicios a personas físicas y a pymes, y limitaba bastante lo que era el ámbito de la obligación de la diligencia debida para los bancos, para la banca, el sistema financiero. A pesar de ello, siguió siendo muy polémico, y entonces, durante las negociaciones ya al final, se excluyó al sector financiero en todo lo que era la parte aguas abajo de la cadena de actividades, ¿de acuerdo? Entonces eso se hizo, curiosamente, no en la parte dispositiva de la directiva, porque la directiva en los articulados dice que igual por ámbito quedan incluidas. Ha sido más bien porque es interpretativa por los considerandos, donde se dice que solamente estarán obligadas en la cadena de actividades en las aguas arriba, ¿no? En la cadena de suministro. No obstante, dice que deberán tener en cuenta los efectos adversos y utilizar su efecto palanca para influir en las empresas a las que prestan financiación, o sea que todavía ahí deja algún matiz. Y luego dice que, claro, sí está obligada a llevar a cabo las actividades y obligaciones de diligencia debida para sus propias actividades y las actividades de sus filiales. Yo aquí lanzo una cuestión al aire, porque a mi modo de ver lo que no ha quedado muy claramente definido, pero bueno, esto será cuestión de comprensión, si se ha entendido, se interpreta que queda todo aguas abajo, todo excluido. Mi pregunta es, ¿dónde acaba el concepto de la noción de operaciones propias y dónde empieza la cadena de actividades aguas abajo? Porque ahí yo creo que hay una frontera que no queda tan claramente definida a los efectos de poder determinar si hay algunas cuestiones que quedan dentro o fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Entonces, sí decir únicamente que en la Omnibus lo que ya ha quedado claro es que ya no se va a evaluar ni se va a pretender la posibilidad de ampliar las obligaciones de diligencia debida para el sector financiero, y también se ha visto beneficio del sector financiero por la exclusión total de los planes de transición climática, que sí que les afectaba, aunque no estuvieran dentro de la diligencia debida a las abajo. ¿De acuerdo? Pero sí me parece interesante hacer esta mención en cuanto como peculiaridad del ámbito de aplicación subjetivo. En cuanto a los cambios de contenido, principales cambios en el contenido de las obligaciones, que ya ha apuntado previamente Dulce Calvo, pues aparte de una ampliación de la idea general de la armonización máxima, estamos en una directiva, luego lo voy a mencionar después, no estamos en un reglamento. Ya se añadió en el Parlamento de las negociaciones un artículo relativo a máxima armonización, porque precisamente una de las grandes preocupaciones era que las empresas tuvieran que someterse a 27 normas distintas de transposición en los Estados miembros, y por tanto que la directiva fuera lo más igual posible y que de esa manera no quedara margen de maniobra a los Estados miembros en el momento de transposición y evitar la disparidad legislativa, que precisamente era uno de los objetivos normativos. Lo que pasa es que se hizo por directiva y no reglamento por el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que luego esto lo quiero mencionar al final. Pues bien, aparte de eso, uno de los cambios fundamentales es que, a diferencia de lo que ocurría en la directiva en principio, que hablaba de la cadena de valor, digamos, de su principio hasta su fin, ahora, tal y como queda configurada, en principio estaría aplicándose la diligencia debida a los socios comerciales directos, lo que llaman por ahí en la jerga el Tier 1, el nivel 1 de empresas con las cuales se tengan relaciones comerciales. Por tanto, queda bastante limitado, salvo en los casos en los cuales haya información objetiva que haga, y fácilmente, digamos, razonablemente disponible, que haga notar y saber que existen esos efectos adversos y negativos más allá de ese primer nivel. Pero realmente ha quedado bastante limitado en ese sentido. Por otra parte, también ha quedado limitado, que ya se mencionaba esta mañana, un poco antes, la cuestión relativa a la solicitud de información a las empresas que forman parte de la cadena de valor, los socios comerciales. Esto, como ya he señalado, ha sido una preocupación muy grande de Alemania por la experiencia propia en la aplicación de su ley, porque se daban formularios interminables a las empresas que estaban en las cadenas de suministro propias de la empresa que estaba obligada por la ley alemana de diligencia debida, y claro, todas las pymes que estaban en la cadena de suministros estaban totalmente desbordadas por todo este papeleo que tenían que cumplimentar. De ahí que se empezara a hablar de simplificación de burocracia, pensado en eso, porque la Comisión siempre argumentaba que esta directiva no añadía burocracia,
en el sentido de que no añadía obligaciones de información, más allá de las de la Directiva de Información Sostenible, antes llamada de Información Financiera. Porque solamente contiene un artículo relativo a las empresas que están en el ámbito de aplicación de la CSDD, pero que no están dentro del ámbito de aplicación de la otra directiva. Y para eso sí que se recogió un artículo específico, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se argumentaba, no, es que no se aumenta burocracia, tal. Claro, el problema es que la burocracia es la otra, la de los posibles requisitos que se puedan exigir a las empresas que están en la cadena de valor, la cadena de actividades, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho, por tanto, que solamente se puede pedir recurrir a la información razonablemente disponible. Otro criterio más fundamental de cambio es que lo que se tiene en consideración ahora es el criterio del riesgo, es decir, que la empresa lo que tiene que evaluar son los riesgos que su actividad puede ocasionar, tanto para el medio ambiente como los derechos humanos, y incluso aunque haya muchos riesgos, dentro de esos riesgos hay que evaluar o tener en consideración o dar prioridad, ¿no? Lo que se llama dar prioridad a los riesgos, a aquellos que sean más graves o de mayor intensidad. Por tanto, aunque una empresa pueda tener distintos riesgos, puede dar prioridad a estos y ello no debería acarrear responsabilidad civil si se ha tomado esa diligencia debida respecto de los riesgos que justificadamente se pueden entender de mayor impacto más graves. ¿De acuerdo? Más cuestiones. También para facilitar, otras modificaciones para facilitar la vida a las empresas, ha sido incidir en la posibilidad de apoyarse en informes independientes de auditores o también participar en actividades o programas sectoriales, multisectoriales, para aprovechar las sinergias de otra serie de empresas que están dentro de, o comparten, digamos, la misma cadena de actividades y así facilitar un poco el cumplimiento de las obligaciones sin que sea tan gravoso. Aunque la directiva CSDD decía que eso no era motivo para exonerar de responsabilidad civil a las empresas. Ahora eso también se ha relajado un poco más porque dice que podrá, en su caso, acarrear responsabilidad civil a quienes hayan apoyado nuestros instrumentos si así lo dice el derecho nacional. O sea que, digamos, como que da más valor a estos mecanismos para ayudar a las empresas que están dentro del ámbito de aplicación, en su caso las que serán afectadas indirectamente. ¿De acuerdo? Igualmente también se evita, como ya se mencionó previamente, la obligación de terminar o de resolver los contratos, obligaciones, digamos, relaciones comerciales que se tuvieron en los casos en los que haya impactos y riesgos que no se puedan subsanar. En lugar de la obligación de terminarlos, se sustituye por la obligación de suspenderlos en su caso, pero incluso después de evaluar si la suspensión no es menos perjudicial que, digamos, continuar la actividad, es menos perjudicial que suspenderla. Por algunos impactos, por ejemplo, se ha mencionado igualmente, pero sí, aquí me parece un gran ejemplo, la cuestión relativa al trabajo infantil. El trabajo infantil es algo que en determinados países, por ejemplo, relacionado con ciertos productos como el cacao, es imposible de erradicar en un primer momento y además depende de otras situaciones de carácter estructural, como por ejemplo es el propio precio del producto, que obliga a que una familia tenga a todos los miembros de la misma trabajando, pero no porque los padres estén explotando a los hijos, sino porque es la única manera de conseguir el mínimo vital imprescindible. Entonces no pueden mandar a los hijos a la escuela, claro, eso obliga a la empresa a involucrarse, pagar mayor valor por el producto determinado, fomentar escuelas, etc. Entonces, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana y, por lo tanto, eso implica que esto forma parte de esa idea que hablamos de la evaluación de riesgos y que sería mucho más perjudicial terminar la relación comercial y dejar a esa gente abandonada porque realmente caerían en la indigencia absoluta. Entonces, digamos que sería peor el remedio que la enfermedad. Eso sería nada más un poco como ejemplo. Más cuestiones que se han introducido para facilitar la vida a las empresas es que ya no tienen que evaluar o supervisar y dar parte de cómo ha funcionado su sistema de diligencia de vida cada 12 meses, que decía antes, sino ahora es cada 5 años, salvo que haya habido un cambio sustancial en la política de diligencia de vida, en cuyo caso sí que tendrían que informar al respecto. Y por otra parte también tenemos, aunque esto no ha quedado modificado por la Omnibus, salvo en los plazos, todo un elenco de directrices y de la cuestión relativa a los contratos tipo. La Comisión ahora tiene un trabajo importante por delante, que es la elaboración de directrices para explicar o ayudar a cómo precisamente se tiene que cumplir esta diligencia de vida, dando una serie de directrices, de indicaciones para facilitar un poco el cumplimiento de las obligaciones sobre distintas materias, también incluso, por ejemplo, la posibilidad de utilizar mecanismos de carácter digital, blockchain para la trazabilidad de las cadenas de actividades, las cadenas de suministro, o en su caso, por ejemplo, sectores específicos. Antes había una directriz para la elaboración del plan de transición climática, que eso claramente, lógicamente, ha desaparecido. Y luego los contratos tipo, que lo he mencionado en la mesa redonda anterior, cuando hablaban de la cuestión relativa al arbitraje,
Bueno, hablaban de la administrativización del contrato, de los contratos. Aquí realmente el objetivo que tenía la comisión y al final la propuesta, cuando se votó por los colegisladores, era prestar estos o elaborar estos contratos tipos como una ayuda. Como una ayuda, por un lado, a las empresas que están sujetas por ámbito de aplicación subjetivo para facilitar cómo establecer esos contratos con sus socios comerciales de manera que pueda facilitar el cumplimiento de esta diligencia debida, pero por otra parte también en provecho, en beneficio de pymes y otras empresas que están en las cadenas de suministro, fundamentalmente por un motivo, y es para evitar una práctica habitual que había o que podría darse, o un riesgo, que sería el que las empresas sujetas o sociedades sujetas al ámbito de aplicación subjetivo de la norma pasen su obligación a las sociedades que están en su cadena. Es decir, digo, bueno, yo obligo a mi socio comercial a que cumpla con tal, y entonces ya me da hecho mi obligación y yo con eso ya cumplo. Entonces, esto va a ser un reto bastante difícil, me parece a mí, pero bueno, ese sería el objetivo primordial de esos contratos tipo que tiene que ahora redactar, preparar la comisión, y que por otra parte se entendería también que, claro, si las partes se atienen a ese tipo de cláusula de dos tipos, es más difícil probablemente incurrir en responsabilidad civil, porque yo permitiría decir, bueno, me he atenido a las directrices que me han dado para cumplir las obligaciones y por tanto poder quedar exonerado de responsabilidad. Todo esto yo creo que lleva consigo muchos retos en la práctica, pero habrá que verlo cuando se ponga en marcha. Más cosas, también se mencionó previamente, las sanciones pecuniarias. Se decía antes en la directiva que las sanciones que se establecieran para las empresas por las autoridades competentes deberían basarse en el volumen de negocios neto de la empresa. Y ahora lo que dice es que deberán tener en consideración, o sea, no que necesariamente tengan que pasar, y luego se ha puesto ese límite del 3% del valor neto mundial de negocio de la empresa correspondiente sancionada, el 3% como máximo, mientras que antes era el 5%, pero que además parecía como un mínimo y que por tanto se podía exigir por encima de esta cantidad. El otro elemento más, ya hemos dicho, es la supresión de los planes de transición, que voy a mencionar ahora, y luego también la supresión de la revisión en cuanto a los sistemas de carácter financiero. Bueno, brevemente, porque ya no existen, porque se han anulado por la directiva Omnibus, los planes de transición climática. Esto también fue un gran caballo de batalla, porque en principio se hacía referencia a la obligación de redactar y adoptar los planes. Esto era lo que tenía la propuesta de la Comisión, pero no iba más. En las negociaciones se incluyó un poco más, por uno de los colegisladores, la obligación de también la puesta en marcha o la puesta en aplicación de tales planes. Y también incluir, pedía el Parlamento, más elementos dentro del contenido de los planes. Eso además llevaba consigo, vinculado en la propuesta, pero esto se cayó en la negociación, un criterio relativo a la remuneración de los administradores. Se establecía un incentivo para que la remuneración de los administradores fuera vinculada de algún modo al cumplimiento de esos planes de transición climática para incentivar su aplicación y cumplimiento. Eso también se cayó en las negociaciones de la directiva original, ya no estoy hablando de la Omnibus. Por lo tanto, esto ha desaparecido, ¿de acuerdo? Es verdad que tanto la Comisión como el Consejo estaban a favor de mantenerlos dentro de la directiva Omnibus, pero fue el Parlamento el que dijo que no, y al final en los trílogos acordaron y mantuvieron la supresión, ¿de acuerdo? Luego, otra cuestión muy importante, que también se ha mencionado previamente, iría referida a la cuestión relativa a la responsabilidad civil. Ya hemos visto cómo ha desaparecido un régimen específico que se establecía para la responsabilidad civil de las sociedades por falta de cumplimiento de la diligencia debida, pero no obstante sigue diciendo la directiva que los Estados miembros deberán garantizar esa posibilidad de acceso a la justicia e indemnización compensatoria para las víctimas que hayan sufrido daños precisamente por esa falta de cumplimiento de la diligencia debida de las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, esto queda remitido, digamos, a los Estados miembros para que ellos lo sometan a su propia normativa interna. No obstante, se han mantenido los elementos de carácter procedimental. En derecho procesal sí que se han introducido una serie de mecanismos para facilitar ese acceso a la justicia, como los plazos de prescripción que no pueden ser inferiores a 5 años, porque en algunos casos, por ejemplo, eran solo de 1 año y impedía que un caso en Bangladesh, por ejemplo en Alemania, pasado el año, había pasado la prescripción, no podían interponer el caso, que las costas judiciales sean razonables y toda una serie de elementos de carácter procedimental, salvo uno que ha quedado excluido, que era el de las acciones colectivas. Acciones colectivas ha quedado fuera, junto con el régimen general, por precisamente lo que se mencionaba igualmente esta mañana, ese argumento de respeto a los sistemas internos tradicionales de cada uno de los países, que tendrán que ver si se pueden aplicar esas acciones colectivas o no.
Y también ha quedado suprimido el último párrafo relativo a las normas imperativas, es decir, que las normas del régimen de responsabilidad civil, por este motivo, tuvieran carácter imperativo, independientemente de cuál fuera la ley aplicable, siguiendo el artículo 16 del Reglamento Roma II del Derecho Internacional Privado en materia de obligaciones extracontractuales. Claro, esto, a mi modo de ver, esta supresión de ese párrafo es un poco, se compadece mal con la idea de la armonización máxima que se pretendía y que incluso se ha reforzado porque ha habido más partes de la diligencia debida que han quedado incluidas dentro de la armonización máxima de la diligencia, porque ahora lo que ocurre es que esta calificación de la norma de responsabilidad civil para estas sociedades como norma de carácter imperativo va a depender del Estado miembro, porque los Estados miembros tienen libertad para calificarlas como tales, y luego incluso respecto de los Estados miembros que no la hayan calificado como tal, es una cuestión que es de carácter jurisprudencial. El juez competente que tenga un caso delante que le llegue de un país tercero y que pueda declararse incompetente, puede decir que esas normas tienen carácter imperativo y aplicarlas sin perjuicio de que el derecho aplicable pueda ser el de Ghana o el de Bangladesh u otro al caso en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces eso, claro, puede producir una distorsión y además también ver qué país puede dar una mayor cobertura a las víctimas en función de los casos en los que se puedan dar situaciones de responsabilidad civil. Ha habido una pregunta esta mañana también relativa a qué pasa con la responsabilidad civil de los administradores. La directiva no lo regula. Y además, como quedó excluido toda la cuestión relativa a los deberes de los administradores directos, se puede entender que no lo hay, pero claro, como nos remitimos a la normativa nacional, en el momento en que esto es todo responsabilidad de la sociedad, en el momento en que una sociedad pueda ser declarada responsable por una de estas cuestiones de incumplimiento y que tenga que indemnizar a una víctima, eso luego no puede impedir, por ejemplo en España, que pueda ponerse en marcha la acción social de responsabilidad o incluso una acción individual. Y que pueda acudirse contra administradores que pueden ser responsables de que la sociedad haya tenido que responder a su caso y acometer esas indemnizaciones correspondientes a ese daño que se hubiera ocasionado. O sea que aquí vamos a tener bastante cuestión práctica y ver cómo se desarrolla toda la aplicación en su momento. Claro, habría que señalar aquí también la cuestión relativa a esos otros elementos o cuestiones últimas que yo quería mencionar, pero que también me parece vinculado con esta cuestión. La transposición de la directiva ha quedado pospuesta a julio de 2028, un año después a la establecida por el Stop the Clock, en parte por lógica, porque como la negociación de la Omnibus se ha retrasado, pues se había reducido bastante el tiempo para llevar a cabo el tema de la transposición. Otra cuestión que me parece bastante interesante, y bueno, por mencionarla, y que se ha abordado por la directiva Omnibus, hace referencia a la cuestión relativa al nivel de protección de los derechos humanos y del medio ambiente de los Estados miembros. El artículo 1 hacía referencia a que la adopción de esta directiva y su correspondiente transposición en ningún caso podía servir de excusa a los Estados miembros para reducir su nivel de protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Y ahí paraba, no decía nada más. Claro, ¿qué pasa? Que adoptada la directiva de diligencia debida, esto suponía un problema muy importante y que además dio pie a unas grandes discusiones en Francia, pero sobre todo en Alemania, porque el tema está en que la normativa de diligencia debida alemana tiene un ámbito de aplicación subjetivo, por ejemplo, aparte de otras cuestiones que pueden entenderse de contenido, mucho más, se extiende a muchas más empresas. Sin embargo, al transponer la directiva, se planteaba el problema de si podía reducir el ámbito de aplicación subjetivo de las que tenía a solamente estas de tantísimos empleados y la cifra de negocios de volumen tan alta. Entonces eso daba un problema jurídico importante que, sin embargo, claro, ahora con la negociación de la Omnibus expresamente se ha añadido un párrafo en el que dice que para la adaptación de la legislación que estaba vigente en el momento de adopción de la directiva 2024-1760 podrán hacerse los cambios correspondientes y adaptarlo. Por tanto, se ha salvado ese escollo que se planteaba en respecto de ese punto. Otra cuestión, lo he mencionado previamente, la base jurídica de esta normativa. Como ya saben antes, es el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que para armonizar o para aproximar normas en materia de sociedades se tiene que hacer por vía de directivas, más el artículo 114, ¿de acuerdo? Pues claro, aquí hay alguna cuestión y en línea de esa problemática o preocupación de lograr altos niveles de armonización, en el Parlamento Europeo, cuando se negoció la directiva, había eurodiputados que estaban pidiendo la transformación de la misma en un reglamento. Y siempre se argumentaba que no se podía porque el artículo 50 para sociedades exigía directiva. Claro,
aquí hay quien argumenta que realmente desde el momento en el que han desaparecido los elementos puros del derecho societario de la directiva, que serían concretamente los artículos que hacían referencia a los deberes de los administradores y también el párrafo relativo a la remuneración de los administradores sociales, se podría discutir si ya sigue siendo de derecho societario puro para tener que seguirse sujetando el artículo 50 del tratado, o si directamente podría en su día transformarse en un reglamento porque ya no habría esos elementos de derecho societario puro que exigirían ir por vía directiva. Bueno, esto yo lo dejo en el aire pero me parece un tema interesante, ¿no?, para tenerlo en cuenta, porque la directiva contiene una cláusula de revisión muy larga en la que dice que pasado un periodo de tiempo se tendrá que evaluar si el ámbito subjetivo es el correcto, si tendrá que extenderse el ámbito de armonización máxima a más partes de la norma, o por ejemplo el elenco de tratados a los que se remite para evaluar los impactos en derechos humanos o medio ambiente se tiene que ampliar o no. Entonces, claro, en el momento en que se haga esa revisión, esta podría ser una cuestión también que podría suscitarse. Bueno, creo que ya me he pasado bastante tiempo, pero un poco llegados a este punto y a efectos de conclusión, ¿qué valoración podríamos hacer de esta cuestión? También se ha hablado previamente, durante la mañana, de la idea general de la simplificación, ¿no? Hasta la fecha se ha hablado también en muchos casos, incluso por la doctrina, sobre todo los demás, Anne Bradford hablaba del efecto Bruselas, ¿no? ¿Qué es lo que exporta Europa o Bruselas, la Unión Europea al exterior? Es normativa. Y siempre se hablaba del reglamento de protección de datos como el más perfecto, más sofisticado y demás. Y entonces, como digamos que se lideraba por el ejemplo, por Europa y demás, ¿no?, pues un poco criterio político también de ética y principios y valores. Y esta directiva de diligencia debida pues se incardinaba también en ese ámbito, ¿no? Realmente, el objetivo inicial que se planteaba con la directiva, a pesar de la simplificación y de muchos elementos que han caído de su contenido, también se puede entender que sí que se ha logrado, y es que fundamentalmente se trataba de pasar de un criterio, un sistema de aplicación de principios y valores puramente voluntarios programáticos a una normativa de carácter imperativo, y aquí estamos, ¿no?, en normativa imperativa, con esas correcciones que se han hecho en este momento, que es verdad que se han hecho sin estudio de impacto, aunque también hay quien criticaba que la previa se adoptó sin estudios de impacto aprobados. Entonces, siempre está detrás todo ese aspecto de carácter político y geopolítico, claro, la simplificación también introducida por la competencia o rivalidad con otros países, China, Estados Unidos y demás, pero de hecho estamos ahora ya en el ámbito del derecho positivo, y habrá que ver un poco cómo funcionan en la práctica, ¿no?, y esa evaluación posterior de cómo se aplique cuando llegue el momento de la revisión. Y que me parece que en el ámbito de la Unión Europea esto es algo que tendría que tenerse mucho más en cuenta como criterio general, el esperar a ver cómo funcionan las normas antes de reformarlas o sin más de sacar normas nuevas, como decía Dulce Calvo esta mañana, porque lo que no podemos es vivir con una especie de hipertrofia o diarrea legislativa, por decirlo de algún modo, sin saber previamente cuál es el efecto, porque a lo mejor nos estamos anticipando a objetivos que ya se consiguen con normativa recién adoptada y que todavía no se ha podido ni siquiera aplicar, y eso creo que es una reflexión que debería abrirse en las instituciones europeas, siendo por supuesto favorable al proyecto europeo en su conjunto, ¿no?, y a los logros obtenidos hasta la fecha. Yo lo dejo aquí y agradezco la paciencia por este rollo que he soltado. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Riesco, por esta sesión, por esta conferencia, desde mi punto de vista valiosísima, y no es que yo diga que no te la has preparado, sino que a eso añado que esto no se puede preparar. Estos son 6 años trabajando sobre esta materia y era todo un dilema si decirte tenemos tiempo para preguntas, pues que quedaban 5 minutos para que fuesen 10 los de preguntas, porque casi mejor que siga contándonos cosas que le vamos a preguntar nosotros si tras hablar él resulta que nos ha hablado de todo, pero puede ser que todavía haya preguntas, y yo invito a los asistentes. Tenemos aquí a la derecha una pregunta.
tal vez como... ¿Puedo? Sí, mientras llega el micrófono. Antes de nada, gracias por el congreso. Yo vengo de Portugal para asistir, especialmente para asistir a este evento, y ya doy las gracias al profesor Echevarría por invitar a todos nosotros que somos que disfrutamos del derecho mercantil. Y también agradecer al ponente, don Juan. De todo lo que has hablado, yo apunté muchas cosas porque también muy interesante. Y uno de los temas que no está regulado, que es la parte de la responsabilidad de los administradores, como ha dicho, pero por detrás hay una responsabilidad empresarial, ¿no? Y creo que hay un problema que tú podrías comentar. Si va a cambiar el modelo clásico de la responsabilización, que es el modelo que nosotros sabemos que hay un nexo causal, no sé si es así, se habla en español, entre quien comete el acto, ¿no? El hecho o el facto, no sé cómo es también la palabra, porque en la cadena de valor este acto puede ser acometido por el último, ¿no? Entonces eso podría cambiar el modelo de reflexión sobre la responsabilidad civil, la responsabilidad por daños, porque una empresa europea podría ser responsable por un acto de una otra empresa que está fuera de la Unión Europea. Era esto la pregunta. Bien, es verdad que cuando se redactó la primera propuesta de directiva podía ofrecer algún tipo de duda, pero cuando se acabó la negociación de la directiva, no estoy hablando de la Omnibus, de la directiva 1760, se aclaró un poco más, se incidió más claramente en que se seguía el modelo clásico de diligencia, ¿de acuerdo? O sea, perdón, de responsabilidad civil en la causalidad, y de hecho la directiva dice que no habría esa responsabilidad cuando todos los daños se hayan hecho exclusivamente por un socio comercial y que no haya tenido nada que ver la empresa. Es verdad que como debate general de lo que se hablaba no era tanto, efectivamente, la empresa que está, o la sociedad que está al principio de la cadena no ocasiona el daño desde ese punto de vista con carácter directo. Digamos que la responsabilidad se derivaría del hecho de no haber cometido sus obligaciones. Es decir, si la sociedad no ha cumplido las obligaciones de diligencia debida y como consecuencia de no haber cumplido esas obligaciones de diligencia debida se ha producido el daño, pero hay que establecer que hay esa causa, es decir, entonces sí que se le podía entender que existe base para poder reclamar dicha responsabilidad civil a la sociedad. También podría ocurrir lo contrario, es decir, que la sociedad esté incumpliendo totalmente la diligencia debida y no haya daño y por tanto no hay responsabilidad civil, pero sin embargo en ese caso sí que estaría sujeta a las sanciones administrativas que tendrían que poner las autoridades competentes por no cumplir las obligaciones de diligencia con carácter general que dice la directiva, ¿de acuerdo? Entonces sí que es una responsabilidad de carácter causal. Aparte, por otro lado, lo que estamos diciendo, y es que incluso se ha eliminado el párrafo primero, el punto primero del artículo 29, que era el que realmente establecía la responsabilidad civil, de manera que lo que está diciendo es que los Estados miembros tendrán que ver la responsabilidad civil por incumplimiento, pero cuando ese incumplimiento es el que se pueda demostrar que si la sociedad hubiera cumplido su diligencia debida, podría haber evitado ese daño. Y ese daño no se ha evitado porque no ha habido cumplimiento de debida. Entonces, se sigue el modelo clásico, a mi modo de ver. Más aún ahora todavía, aunque ya se intentó que quedara claro en ese sentido en las negociaciones finales, pues se quedaba alguna duda, pero más aún ahora, como se repite o se pasa al régimen de los estados. ¿Más preguntas? A mí me ha llamado muchísimo la atención el comentario acertadísimo que hacías de que parece que la Unión Europea es un Estado miembro más, que su normativa se mueve al albur de la ideología que está imperando en el momento. Y desde luego las comunidades europeas no eran esto, y la Comunidad Europea no era esto, era una Comunidad Europea que se fundamentaba en libertades, las 4 libertades fundamentales. Y ahora tenemos una Unión Europea que se fundamenta en obligaciones. Y si esas obligaciones, en vez de un marco de libertad en el que cada uno con responsabilidad
compita en el mercado, un marco de obligaciones, y si esas obligaciones además van a estar teñidas de cuál es la orientación política que impera, pues esto es una bomba de relojería, es un tiro en el pie que se pega o peor, la sien que se pega la Unión Europea a sí misma, porque descontenta, no genera orgullo de pertenencia. Entonces, esto se está percibiendo en altas instancias, dado que has estado allí en la Unión Europea. Vamos a ver, yo no digo que sea ya como un Estado miembro, pero parece que se empieza a dar un poco más esta tendencia, ¿no? Antes esto no se veía, ¿no? También es verdad porque se han producido bastantes cambios en la composición de mayorías parlamentarias. Antes, digamos que desde que se fundó la Unión, y aparte desde que existe el Parlamento, siempre han sido, digamos, los partidos de centro-derecha, centro-izquierda, siempre en coalición, han sacado por consenso toda la normativa, y ahora, pues, digamos que ante estos nuevos paradigmas y distintas tendencias, pues es verdad que se van formando mayorías alternativas, dependiendo del expediente. También es verdad que ahora mismo estamos hablando de esta directiva, que es sumamente política, algunas otras que también se han mencionado que vienen ahora, que no es, digamos, la regla general en toda la normativa aplicable en la Unión. En la mayoría de los casos suele ser mucho más técnica, ¿no? Especificaciones técnicas sobre no sé qué producto, tal. Pero es verdad que cada vez se van haciendo iniciativas también de contenido más político, porque en la propia Comisión y la Unión va entrando en materias en las que antes tampoco, digamos, se había atrevido a legislar, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque claro, eso da pie al otro debate, que este sí que es clásico, el de la legitimidad democrática, etcétera, si es más poder al Parlamento Europeo o al revés. Hay quien sostiene que es más poder a los Estados miembros, porque luego el ministro, digamos, que negocia la materia correspondiente, luego viene al Parlamento Nacional y a él lo conoces y tiene que dar cuentas de qué ha negociado allí. A lo mejor a los eurodiputados se les conoce menos, o sea que ahí hay un debate también de trasfondo político, constitucional, y hay opiniones para todos, ¿no? Veremos. Bien. Supongo que la vicerrectora está fuera y que ha tenido la deferencia de no interrumpirnos. En consecuencia, tengamos nosotros la deferencia de ser puntuales. Muchísimas gracias, Juan.